Es la tercera vez que viene a nuestra asociación y la verdad que es un honor, es un orgullo y una satisfacción poder traer y conversar de algo tan importante para nuestro país como es el agro. Realmente es importantísimo. Y cuando hablamos del señor ministro, hablamos de uno de los grandes destacados de nuestro país, y es verdad, esto no es ningún halago. Cuando viajo y tengo oportunidad de referirme a nuestro país, digo, nuestro país no es un país chiquito, es mentira, es un país grande, que mide 187.000 kilómetros cuadrados de tierra fértil, y que si lo comparo con los países europeos, es más grande que muchos países europeos. Lo que tenemos son pocos habitantes, 3.354.000, lo que da una relación de 18.8 habitantes por kilómetro cuadrado. Piensen lo que estoy diciendo, 18 habitantes por kilómetro cuadrado, vivimos en un paraíso y no lo queremos reconocer, es lástima, en serio. Pero para hablar del agro, es bueno que esté el presidente de la asociación, el presidente de la federación, el ministro y todos ustedes que están involucrados, muchos de ustedes, con el agro, porque es una de las principales, si no la principal, industria de nuestro país. Por lo tanto, bienvenidos en nombre del Consejo de ADM, bienvenido también en nuestro 70 aniversario y bienvenido a nuestro conferencista, que cuando quiera le cedo los micrófonos, no sin antes testimoniar su presencia con una obra de un artista uruguayo. En estos momentos, y como es habitual, el señor Abucharja se entrega al ministro de Ganadería una obra del artista plástico nacional Álvaro Boniza. Damas y caballeros, a partir de este momento entonces, invitamos a hacer uso de la palabra al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo, Tabaré Aguer. Muchas gracias. Como bien decía el presidente de la Asociación Dirigentes de Marketing, es la tercera vez que tengo el privilegio de hablar en nombre del Gobierno Nacional de las políticas públicas agropecuarias. En un saludo al presidente de ADM, saludo a todos los presentes. No me quiero olvidar de nadie, hay una nutrida concurrencia y quiero reconocer especialmente a buena parte del equipo de trabajo del Ministerio y de la Institucionalidad Pública Agropecuaria, con quien conformamos el equipo para la construcción, el diseño y la conducción de las políticas públicas. El tema de hoy es oportunidades y desafíos de lo que nosotros llamamos el Uruguay agrointeligente. Esta charla tiene tres segmentos. El primero de oportunidades, el segundo de lo que nosotros llamamos la rendición de cuentas, porque las oportunidades no existen a partir de ahora, existieron en mayor o menor medida siempre y hay que ver qué se propuso hacer y qué se hizo. Y en tercer lugar, los desafíos. La humanidad en varios cientos de miles de años evolucionó de una sociedad de cazadores y recolectores a una agricultura de subsistencia. En los últimos 50 años, 40 o 50 años, hemos pasado a un cambio fundamental en la historia de la humanidad y de los alimentos en la humanidad. Una agricultura mecanizada, y en la foto de abajo a la izquierda se ve el cambio de lo que hoy es
la cantidad de alimentos que en ese caso es una familia australiana, esa es la cantidad de alimentos que consume esa familia de 5 personas en una semana. Y esa es la principal oportunidad, insertarnos en un mundo que cada vez demanda más, diferenciando nuestra producción. Los cambios más importantes se pueden resumir en 5 transformaciones estructurales que han cambiado en los últimos 20 o 30 años todo este tema. Fundamentalmente en Asia, pero empieza a desarrollarse este proceso en América Latina y también últimamente en algunas regiones de África. Hemos tenido cambios en los mercados, hemos tenido transformaciones productivas, hemos sufrido un proceso de urbanización. Por primera vez en la historia de la humanidad hay más ciudadanos viviendo en las ciudades que viviendo en el campo. Vivimos en una era que a mí me gusta llamar, no hablar de una época de cambio, sino de un cambio de época. Vivimos en una época en la cual hay un proceso de convergencia económica. Los países en vías de desarrollo tienen tasas de crecimiento económico más elevadas que los países desarrollados. Y ese aumento de su ingreso lleva a que lo primero que demanden es lo primero que demanda cualquier ser vivo, alimento. El cambio en las dietas, el cambio en los hábitos, la occidentalización del consumo, la revolución en las cadenas de suministro, las cadenas de suministro como drivers fundamentales de la comunicación entre la producción primaria y el consumidor final, nos llevan en síntesis a esa gráfica que se puede sintetizar como que en los próximos 15 a 35 años la humanidad va a tener que producir más alimentos que todo lo que produjo a lo largo de su historia. Y ese contexto externo es, a nuestro juicio, una gran oportunidad. En los próximos 20 años, la clase media aumentará en 3.000 millones de personas, se profundizarán los cambios en los hábitos alimenticios, aumenta el consumo de proteínas. Las razones que llevaron a la demanda de los principales commodities agrícolas, soja y maíz, están asociadas a su utilización para la producción de proteínas animales. Siempre digo lo mismo. Para los que nos dedicamos al arroz, que somos los únicos que no estamos ganando en este proceso, el mundo cambia de todos los años 20 o 30 millones de personas que desayunaban, almorzaban y cenaban con una taza de arroz y que hoy empiezan con una patita de pollo, siguen con una chuletita de cerdo y empiezan a conocer el churrasco de vaca. El segundo driver importante en la demanda tiene que ver con la mayor demanda de biocombustibles y estas dos oportunidades constituyen las bases de las proyecciones de precios de los alimentos que ustedes ven ahí. Por lejos y sostenido la proyección en carne, por encima de todas, las proteínas rojas. Cuando hablamos de carne de vaca, estamos hablando de un tipo de proteínas que tiene características especiales en su producción, que tiene demandas ambientales, de agua, de espacio y de clima, que llevan a que sean de las proteínas más difíciles de extensificar en su producción. El lunes inauguré un Congreso Mundial de Tecnología de la Carne en Punta del Este, que se va a desarrollar durante toda esta semana, y en una línea del tiempo mostraba que la primera actividad económica del Uruguay fue la introducción de la vaca en 1611, Montevideo se fundó en 1724 y la segunda o tercera resolución del Cabildo de Montevideo fue establecer como obligatoria la marca a fuego como propiedad e identificación de la propiedad de los animales. En 1830 nos declaramos, en el 1825 nos declaramos independientes y nuestros símbolos patrios somos el único país del mundo que tiene una vaca en el escudo. En esa tendencia de precios, en este momento estamos en una situación en casi todos los rubros de carácter coyuntural por un exceso de oferta, pero la tendencia es lo que ven ahí. No hay ninguna razón
visible en el mundo que nos diga que la tendencia de demanda por alimentos y proteínas de calidad va a disminuir en los próximos años. ¿Cómo juega el agro en nuestra economía? Es la segunda parte de lo que yo llamo el primer bloque de descripción de oportunidades. Este escenario, si lo comparamos en los últimos 10 años, del 2003 al 2013, vamos a observar que se cuadruplicaron en recaudación las exportaciones de bienes del Uruguay, y ustedes pueden observar ahí claramente que el aumento más significativo ha estado obviamente en los productos de origen agropecuario y en aquellos provenientes de la agroindustria que tienen como base las materias primas agropecuarias. Hemos pasado de 2.000 millones de dólares a casi 9.000. Eso evidentemente ha tenido un impacto relevante en materia de PBI agropecuario. Y este desafío, y ahí quiero poner el primer concepto político, porque estamos en un año particular, eso no es solo viento de cola. Es decir, en el mismo periodo en que se procesaron esas oportunidades en el mercado mundial, el Uruguay pasó de tener una inversión del 13% del PBI al 24%. Esa gráfica no está actualizada. Los datos de este año, el ministro Vergara está cabeceando, son del 24% en términos de inversión de PBI. Abajo se establece cuánto es inversión extranjera directa, que fue muy importante, y en verde se establece cuál fue el impacto de las plantas de celulosa. Todo el resto es inversión de uruguayos en actividades que no son plantas de celulosa y que responden a esas oportunidades que no vinieron solamente con oportunidades externas. En el marco de la Ley de Promoción de Inversiones en este país se han invertido 10.149 millones de dólares. Inversiones promovidas, de las cuales el 32% han estado vinculadas con inversiones de carácter agropecuario. Uruguay ha multiplicado por 4 su infraestructura de almacenamiento y logística, silos, maquinarias, tambos, incipientemente, y digo incipientemente porque al final hablaré con más énfasis de lo que tiene que ver con el riego. Esto ha ocasionado cambio en nuestro paisaje. Esas son dos fotografías del mismo campo. Podría decirse que la fotografía de arriba podría ser de fines de la década de los 90, inicios de los 2000. Buenos campos fértiles con un mejoramiento forrajero de alta calidad en una jornada intensiva de novillos. El mismo campo hoy tiene lo que ven abajo, una rotación agrícola en siembra directa, porque la forma de sacar rentabilidad de esa tierra, de esa calidad, es mayor con la agricultura que con la ganadería, y ese es uno de los desafíos que enfrenta la ganadería, pero es uno de los desafíos que enfrenta el país, la construcción de sinergias entre los distintos sectores de actividad. Ese proceso fue de la mano de una suba vertiginosa del precio de la tierra, que como ustedes ven, el producto se duplicó, el Producto Interno Bruto Agropecuario se duplicó, pero la tierra se cuadruplicó en valor. El otro cambio significativo que hubo en este periodo tiene que ver con el aumento de la productividad total de los factores. El verde más clarito indica el aumento de producción que se debe a la aplicación de mayor cantidad de factores de producción. Más tierra, más fertilizantes, más combustible, más agroquímicos, más mano de obra. Pero la gráfica verde oscura, la de arriba, que como ustedes ven se separa, explica el aumento de la producción debido al aumento de la productividad de los factores. Por lo tanto, esto quiere decir que no solamente creció la actividad porque hubo más inversión, sino que la inversión vino de la mano de la innovación, y ambos fueron contribuyentes fundamentales de la construcción de competitividad. El sector agropecuario y agroindustrial
ocupa 250.000 personas, el 17% del total de ocupados del país. Y como todos ustedes saben, hemos vivido en un país donde el conjunto de condiciones externas, más el conjunto de acciones y decisiones políticas, ha llevado a la construcción de instrumentos que terminaron con una reducción franca y sostenida de los índices de pobreza, pero donde más se redujeron los índices de pobreza en el país han sido en las zonas rurales, y esto tiene que ver con los temas anteriores. El agro en la economía del Uruguay. El 9% del PBI es el número que indica las cuentas nacionales del Banco Central. Parece poco. Si sumamos las actividades agropecuarias, agroindustriales y los servicios demandados por el sector agropecuario, en un trabajo desarrollado a partir de la matriz de contabilidad social y la matriz de insumos productos, con base en el año 2008-2009, llegamos a que inciden un 25%. De $4 del Producto Bruto Interno Uruguayo, $1 tiene directa o indirectamente que ver con el sector agropecuario. ¿Por qué decimos que además, solo por lo que describí hasta ahora, es claro que es una oportunidad para la construcción del desarrollo nacional? Pero es bastante común escuchar el concepto de la primarización de la economía, la necesidad de agregar valor, la necesidad del cambio de la matriz productiva, conceptos que me permito discutir con algunos números. Los índices de encadenamiento, es decir, el efecto multiplicador de las distintas actividades, están ahí. El sector agropecuario es el que tiene mayor efecto multiplicador en el resto de la economía, incluso comparado con otras actividades que uno a priori podría pensar que generan mucho más encadenamiento. Si miramos en términos de valor agregado, en términos de las exportaciones, es un trabajo de la CIASEX, y en base a ese trabajo nuestra oficina de políticas realizó los números. Podemos ver cuáles son las actividades: frigoríficos, sector arrocero, sector lácteo, pesca, curtiembre, etc. y su participación en el agregado de valor de las exportaciones. Esa gráfica dice claramente que son bienvenidas o bienvenidos todos los esfuerzos de diversificación de nuestra matriz productiva, pero de ninguna manera podemos desconocer cuáles son aquellas actividades que hoy contribuyen de mayor manera en cuanto a valor agregado en términos de exportación, y mucho menos cuando tenemos las oportunidades de crecimiento por la demanda mundial que señalé al principio. A esa van a apuntar los desafíos. La segunda forma de ver esto es qué porcentaje del valor es valor agregado nacional. Cuando se habla de valor agregado, no hay nada que agregue más valor de las actividades que hay en este país que una caja de Ramp and Loin exportados en la cuota Hilton, que son los 3 cortes más valiosos, para los que no saben, de una vaca. No hay nada que agregue más valor que eso. En ese proceso, el Uruguay pasó desde el año 2005 al presente año cerrado, al 2013, de producir alimentos para 9 millones de personas a producir alimentos para 28 millones de personas. Como bien dice nuestro presidente de la República, estamos empeñados en ser 3 millones. De manera que en el año 2005 ya producíamos alimentos para el triple. Eso está medido en términos de transformar las unidades de alimentos del Uruguay, corregidas por las kilocalorías que cada alimento tiene, y dividiéndolo por la dieta de un consumidor occidental medio. El Uruguay producía para 9 millones de personas y hoy produce para 28 millones de personas. Eso es haber empezado a aprovechar inteligentemente la oportunidad. El 2
de marzo del año 2010, a las 8:15 puntuales, el señor presidente de la República me impuso en el cargo de ministro. Una de las pocas cosas que dije fue que el Uruguay tenía potencial para producir alimentos de calidad para 50 millones de personas. Veamos si es posible. La segunda parte de la presentación que quiero compartir con ustedes hoy, y disculpen que sea tan esquemático, tiene que ver con lo que nosotros llamamos la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no es la rendición de cuentas que le tenemos que hacer a las comisiones de Hacienda del Poder Legislativo, sino que es la rendición de cuentas políticas, es la rendición de cuentas de las acciones, es la rendición de cuentas a la ciudadanía. Y es este documento que seguramente, o debería haber habido, cada uno de estos en cada uno de sus asientos. Es muy largo, no se asusten, yo no voy a describir todo esto, simplemente en honor a que el ministro Vergara ya me anunció que se tiene que retirar, voy a hacer una apretada síntesis. Te puede costar. En ese sentido, ¿por qué le llamamos rendición de cuentas? Porque se trata de explicar de qué manera ese escenario, que no aparece de un día para el otro, ese escenario de oportunidades es o no es aprovechado. Si es simplemente el aprovechamiento coyuntural conocido como viento de cola, o es la plataforma, el trampolín desde el cual se construyen capacidades institucionales, normativas, de infraestructura, que construyan una competitividad moderna basada en aspectos que no necesariamente tienen que ver solamente con el valor del dólar o solamente con los impuestos, sino con otros atributos de competitividad, que es lo que tiene que desarrollar un país que hoy exporta el 75% de los alimentos que produce y, por lo que estamos planteando acá, propone exportar el doble. Las 5 políticas estratégicas que se diseñaron tienen que ver con, o tienen su base en lo que nosotros planteamos en el año 2010. Me gusta decir siempre que la rendición de cuentas que desarrollamos con el equipo de trabajo apunta a la lógica o a la máxima de ética política de decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. En el Senado, en el año 2010, acá hay varios senadores presentes que estaban en esa oportunidad, dijimos que los 3 ejes estratégicos tenían que ser construcción moderna de competitividad, con integración social y con preservación de los recursos naturales. Y que las políticas tenían que desarrollar nuevos y modernos bienes públicos, recursos naturales, adaptación al cambio climático, integración de las cadenas agroindustriales a partir de la diferenciación de productos y procesos, y que todo ello sirviera para construir desarrollo rural con integración social. ¿Por qué muestro esta transparencia? Porque esta transparencia la mostré en la primera vez que vine acá, señor presidente de ADM. El 22 de noviembre del 2012, la segunda vez que vine acá, habíamos definido 5 ejes estratégicos, que son los cinco ejes que ustedes tienen en esta rendición de cuentas. Promoción de la competitividad e inserción internacional, intensificación con sustentabilidad y cuidado del ambiente, adaptación al cambio climático y a nuestra natural variabilidad climática, transformar ese mundo de oportunidades también en oportunidades con políticas diferenciadas para miles y miles de productores familiares que necesitan herramientas diferenciadas, y el fortalecimiento y articulación de todas las instituciones que tienen que ver en la construcción de las políticas. Hoy es miércoles, desde hace 3 años, todos los miércoles en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca realizamos una conferencia de prensa donde informamos algunas de las cosas que estamos haciendo. Por lo tanto, hay algunos de los presentes acá que seguramente
deben estar diciendo, ufa, otra vez aguerre con los 5 ejes estratégicos, pero la mayoría de los que están acá seguramente no los conocen. Esa es la columna vertebral, conceptual y estratégica sobre la cual se han diseñado las políticas y se han impulsado los instrumentos para el logro de los objetivos que planteamos en el Senado y que estaban incluidos en el programa al principio de la administración. Solamente a modo de ejemplo, Uruguay tiene abiertos 144 mercados. En esa mesa están la mayor parte de los colaboradores del equipo del ministerio. Hay 2 directores que no están porque en este momento están en China, están en Pekín, negociando aspectos vinculados a la producción animal y aspectos vinculados a la producción vegetal. Abrir mercados, logros en los últimos 5 años, unos cuantos mercados más, pero como no voy a detenerme mucho, quiero ir rápido, el ejemplo de la citricultura. El ejemplo de la citricultura como un plan diseñado estratégicamente que arranca con inserción internacional, que se proyecta a los aspectos vinculados a saneamiento y certificación. En el diario El País de hoy hay una nota vinculada a la preocupación por la llegada a la región del virus HLB. Llegó aparentemente a la Argentina la semana pasada y está por confirmarse, pero hace 3 años cuando diseñamos esto, con el director de servicio agrícola que está en China y con el presidente del INASE que está sentado cómodamente ahí atendiéndome, y con la gente de línea se desarrolló un sistema para hacer el saneamiento de virus de todos los materiales genéticos. Se establecieron los mecanismos normativos por los cuales el sistema de producción de plantas tiene que cambiar tecnológicamente, y recientemente, hace unos días, con el Banco de la República del Uruguay logramos un financiamiento para la reconversión de los viveristas a la tecnología que nos permita construir un futuro sostenible, porque nos protegemos de las enfermedades que tenemos por el mundo. Ese plan estratégico incluyó un plan de sustentabilidad social, porque se construyó con los empresarios, con los técnicos, con los productores y también con los trabajadores, y se atendió el problema de la vivienda. Hoy se están empezando a construir las primeras viviendas para trabajadores del citrus en un convenio con MEVIR, pero al mismo tiempo se instaló hace un mes una mesa de diálogo social con participación de los empresarios y de los trabajadores, de la OIT, del Ministerio de Trabajo y del INEFOP, para trabajar en la mejora de la productividad del trabajo, que es lo que vamos a necesitar cuando este país, en vez de producir 300.000 toneladas de citrus, produzca 600.000. El acceso a los Estados Unidos ha significado lo que ustedes ven ahí. En el primer año vamos a superar 10 o 12 millones de dólares de exportaciones, pero lo que importa en esa gráfica es el valor relativo de lo que significa un acceso a un mercado diferente. Intensificación sustentable, el paisaje de la agricultura que sustituye o que compite por las mejores tierras con la ganadería. La historia de la agricultura en el Uruguay es la foto de la izquierda. La agricultura de hoy, con eventos transgénicos, con agroquímicos, con una moderna gestión, con tercerización de servicios, con herramientas de control de riesgo de precios, es lo que ha provocado la revolución agrícola del país. Bienvenida a esa tecnología. Los problemas de calidad de agua, está el presidente de OCE, de la cuenca del Santa Lucía, no tienen que ver con la foto de la derecha, tienen que ver con la foto del arado. Los problemas de la calidad del agua en la cuenca del Santa Lucía tienen que ver con 100 años de erosión hídrica de suelo que se perdió por un manejo no adecuado a nuestras condiciones climáticas. La erosión de suelo fue históricamente el principal problema ambiental de este país. El mapa que ven ahí donde dice erosión pasada existía cuando yo me gradué como ingeniero agrónomo en el año 1982. La intensificación de la agricultura de hoy no nos deja libres del riesgo de erosión. Es mucho menor que la que teníamos, pero no la elimina totalmente. Y por lo tanto, dentro del eje de intensificación con sustentabilidad destacamos la principal política pública que hemos ejecutado. Somos el primer y único país del mundo que tiene 1,5 millones de hectáreas agrícolas reguladas con planes de uso, aplicando un modelo matemático desarrollado en la Universidad de Indiana que modela la pérdida de suelo.
94% del área objetivo cubierta, con la participación de casi 500 ingenieros agrónomos debidamente acreditados en este proceso y sin presentar ningún papel. No hay ningún papel, no hay ningún formulario ni hay ningún sello presentado en algún mostrador del Ministerio. Esta herramienta se desarrolló online. La foto de la derecha, los colores marroncitos, son una imagen satelital que identifica un padrón rural que no presentó un plan de suelos. Nosotros no tenemos centenas de inspectores con camionetas recorriendo el país a ver dónde encuentran una zanja producto de la erosión. Lo que tenemos es un satélite que nos permite hacer la comparación de imágenes entre lo que se presentó y lo que se está haciendo. Esta política, tal vez sea de las políticas que más intervención genera en la propiedad privada y ha sido aceptada ampliamente por el segmento de los productores porque está alineada con conceptos sólidos desde el punto de vista científico y va en el camino de la sostenibilidad y el aumento de la productividad. Por otra parte, es la primera vez, y esto lo digo con orgullo, es la primera vez que en 30 años se cumple la Ley de Conservación del Suelo. La ley es del año 1982 y más allá de que aplicarle alguna multa. Me gusta poner ejemplo para los médicos. La foto de la derecha es la autopsia. Si yo le pongo una multa a un productor que provocó esa cárcava de erosión, le estoy haciendo la autopsia al suelo. Si ese productor planifica las rotaciones que modelan la pérdida de suelo tolerable, estoy haciendo medicina preventiva. Adaptación al cambio climático. Nuestra variabilidad climática no es novedad. La variabilidad es uno de los fenómenos más graves que tiene nuestra producción, que es la intemperie. La última sequía, la del 2008-2009, significó pérdidas de $1.000 millones. ¿Qué cosas se han hecho? Estoy de vuelta, simplemente mostrando algunas. Proyectos prediales y de uso asociativo. Cambio en los criterios de la Ley de Promoción de Inversiones, privilegiando al riego en la asignación del puntaje a partir del cual se logra la exoneración tributaria. 6.384 proyectos con productores pequeños y medianos familiares por un monto de $28 millones ejecutados en los últimos 4 años. $140 millones en la Ley de Promoción de Inversiones con una potencial exoneración de 76 millones. Y acá nos queda muchísimo por hacer. Adaptación al cambio climático no es solo real. Adaptación al cambio climático es manejar la información, predecir, tener buenos pronósticos y tener herramientas que nos permitan transferir el riesgo climático del patrimonio de un productor o de una empresa a alguien especializado en manejo de riesgos. El Uruguay, como ustedes saben, fue el primer país del mundo en desarrollar la identificación individual electrónica de bovinos. Un ejemplo de trabajo interinstitucional. Con mucho esfuerzo, más de $50 millones aplicados desde el sector público en la construcción de esta herramienta y muchísimo esfuerzo, dedicación, compromiso y dolores de cabeza de 40.000 productores que han logrado tener 12 millones de vacas con una caravana electrónica en su oreja. Nos tenemos que quedar con un sistema de trazabilidad al servicio del manejo sanitario del ganado, o podemos a partir de ese sistema de información geográfica desarrollar sistemas de información y soporte para toma de decisiones que nos permitan algunas de las cosas. Voy a ir rápido, le voy a poner solamente un ejemplo. El mapita del Uruguay que está arriba a la izquierda. Nosotros, la sequía del 2008 se enfrentó atendiendo una emergencia. Hoy nosotros sabemos dónde tenemos la vulnerabilidad. Si viene la sequía, pero si bien nosotros sabemos en qué lugar del país somos más vulnerables. Porque tenemos superpuestas las existencias de los animales por categoría en cada uno de los padrones del país y sabemos cuál es la capacidad de almacenamiento de agua que los suelos de ese padrón tienen
sabemos cuál es la dotación que ese padrón tiene, por lo tanto sabemos dónde tenemos mayor o menor vulnerabilidad. ¿Con eso vamos a resolver una sequía? No, pero la vamos a administrar más inteligentemente. Los primeros 9 productos del Sistema Nacional de Información Agropecuaria que estamos desarrollando con financiamiento del Banco Mundial y con un potente proyecto del Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia de Nueva York, tiene esos objetivos que ustedes ven ahí. No voy a abundar en ellos. La información, todos ustedes, o la mayoría de ustedes son empresarios, ustedes saben que la información hoy es la base para la gestión. Lo que nosotros queremos desarrollar es una potente plataforma de bienes públicos que permitan la uniformidad del acceso a cualquier productor de este país para manejar con más plasticidad y con menor vulnerabilidad cada uno de sus sistemas productivos. Vivimos en un país donde el 15% de la superficie explotada está en el 63% de los establecimientos, que llamamos los pequeños y medianos productores. Las políticas apuntan no a la instalación de un asistencialismo rural. Las políticas apuntan a generar instrumentos diferenciados y direccionados para una población de características diferentes, para permitirles que le llegue la tecnología, el financiamiento, la organización, la posibilidad de una mejor comercialización para participar en algo de aquel mundo de oportunidades que presentamos al principio, que es el mundo de los alimentos, es decir, los alimentos en el mundo. Desarrollo rural, como un ejemplo, planes de apoyo a la cría vacuna, Uruguay rural, agua para la producción animal, proyección ovina, 34 millones de dólares aplicados, direccionados y bajo programas y proyectos evaluados objetivamente sobre un segmento de productores más sensibles, tratando diferente a lo que es diferente y entendiendo que esta retribución tiene que tener una evaluación posterior. Se han fortalecido 178 organizaciones de productores, porque el fortalecimiento de las instituciones es la posibilidad para muchos pequeños productores del acceso a alguna de los temas que mencioné antes. Fortalecimiento y articulación institucional. Nada podríamos haber hecho en lo que está descrito acá si no hubiéramos trabajado articuladamente con el resto de las instituciones del sector público y en muchos casos si no hubiéramos trabajado articuladamente con los representantes de los productores. Porque muchas de las políticas que se desarrollan y se construyen como bienes públicos, para que sean exitosos y aplicables, tienen que tener desde el inicio, desde el diagnóstico y desde el diseño, la participación, a veces la crítica, a veces la corrección, a veces la aceptación y a veces no, de quienes son destinatarios de la política. Quiero poner un ejemplo, simplemente para que veamos dónde están las oportunidades, pero cómo encaramos modernamente los desafíos. El viernes de la semana pasada, en un campo de la Sociedad de Creadores de Hereford, en el departamento de San José, en Quillú, se lanzó un proyecto que lo pongo como ejemplo de articulación institucional. Un proyecto que vincula a los productores a través de la Asociación Rural y la Sociedad de Creadores de Hereford, al Instituto Nacional de Carnes, al Sistema Nacional de Información Ganadera del Ministerio de Ganadería, al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, a nuestra Oficina de Política OPIPA. ¿Qué es este proyecto? Es aumento de la competitividad de nuestra productividad ganadera, basado en ¿qué? En la aplicación de la información que surge a través de la trazabilidad desde el campo a la última mesa de desosado de un frigorífico, la información
de la calidad de los cortes y relacionarla con la genética que está atrás de esos animales. Es también medir la eficiencia de conversión. No todos los animales tienen la misma eficiencia. Y es aplicar ese conocimiento, porque hasta ahí no hay nada novedoso, a la selección genómica, que nos permita generar y avanzar en el mejoramiento genético de uno de nuestros principales activos. Recordemos que el Uruguay tiene 3 millones de habitantes, pero tiene 12 millones de vacas, y que la ganadería explica algo así como 1/3 de las exportaciones. Poner al servicio de esa cadena productiva lo más moderno de la ciencia, articulando institucionalmente entre públicos y privados, pero basándonos en un instrumento desarrollado como bien público que fue la trazabilidad. ¿Cuáles son los desafíos? Decíamos hoy, producir alimentos para 50 millones de personas a partir de la intensificación sostenible y de un cuidado del ambiente. Lo primero es dar continuidad a las políticas estratégicas. Está claro que en este documento que nosotros les dejamos están descritas las cosas que se hicieron. Yo voy a solamente como modo de ejemplo plantear 3 grandes desafíos de una larga lista. Yo lo podría sintetizar en, aprovechando las oportunidades que describimos al principio, transformar al país en un proveedor confiable y seguro de alimentos de calidad. Si el mundo enfrenta dificultades de seguridad alimentaria, nosotros no tenemos que cargar con la mochila de alimentar al mundo con alimentos baratos. La forma de agregar valor y de construir oportunidades para nuestros conciudadanos es participar en los nichos de mayor valor, diferenciando nuestros productos, poniéndole a los atributos convencionales de calidad o los clásicos de calidad que tiene cualquier producto, otros que son demandas que emergen más y más de determinados segmentos de consumidores. Hay un eslogan del INAC que dice: pasamos naturaleza y vendemos confianza. Ese eslogan debe ser el eslogan del Uruguay. El Uruguay debe posicionarse en el mundo como un proveedor confiable de alimentos en cantidad, porque tenemos capacidad de producir para 50 millones, en calidad, porque tenemos trayectoria y reconocimiento, pero además en calidad porque podemos construir instrumentos desarrollados como bienes públicos que solamente los puede producir ordenadamente un país. Hay corporaciones frigoríficas, algunas presentes en el país, que tienen una facturación que duplica el PBI de Uruguay, pero por grandes que sean, no pueden poner en práctica el conjunto de instrumentos y de estrategias que se desarrollen para agregar esos atributos de calidad, mucho menos desarrollados como bienes públicos. Acá hay un tema clave. Los bienes públicos son la llave para la construcción de un desarrollo con equidad. El mundo puede construir muchas de las cosas que yo estoy planteando en una lógica de bienes de club o de conjunto de empresas especializadas que desarrollan un nicho, un producto y una cadena de suministro. La apuesta del Uruguay, y esta es una consideración política al más alto nivel, es construir instrumentos en una lógica de bienes públicos para que todos los que quieran participar en esta actividad tengan la misma oportunidad. Esa es la lógica que tuvo la trazabilidad, y por eso hay 50 millones de dólares metidos en el sistema de trazabilidad. Pero además, no seríamos creíbles en el mundo, o seríamos menos creíbles si tuviéramos un producto que tiene trazabilidad y otro que no tiene trazabilidad, uno que tiene monitoreo de impacto ambiental y otro que no lo tiene. El segundo desafío tiene que ver con lo que tiene que ver con la intensificación sostenible. La foto. Hemos reducido nuestra superficie dedicada a la ganadería, hemos aumentado la productividad por hectárea. La ganadería es la actividad que
menos ha podido sortear la demanda por la tierra, pero es por la gráfica de la evolución de los precios de la carne la que tiene la mayor oportunidad futuro. Las innovaciones no vienen de la mano solamente de aplicar la política para cuidar el suelo. Cuidar el suelo nos lleva a una rotación. La rotación nos hace, los cultivos forrajeros nos hacen sostenible la rotación, y cada vez más se ve este paisaje. Animales que sin dejar de estar pastoreando pasturas naturales tienen, en un concepto de suplementación estratégica, el complemento de dieta que nos permite levantar una cantidad de características nutricionales que limitan nuestro sistema productivo. La construcción del segundo piso. A los uruguayos, cuando hablamos de agua, lo primero que pensamos es en eso, en la playa. Y lo segundo que pensamos, está mi amigo Milton, es en el agua de la ocean. El Uruguay tiene que pensar en esta lógica. El Uruguay tiene que dejar de ser un país que aprovecha menos del 4% del agua que escurre. Tiene que dejar de ser un país que ve que el agua escurre y se va transformándose en agua salada sin aprovechamiento, y aprovecharla en una función de producción donde el agua deje de ser un factor y pase a ser un insumo. ¿Cuál es la diferencia entre factor e insumo? El fertilizante es un insumo, el agroquímico es un insumo, el combustible del tractor es un insumo, el agua es un factor. Si llueve la tengo y si no, no. ¿Todo el Uruguay se puede regar? No. ¿Todos los cultivos se pueden regar? No. Pero hay un brutal espacio para el desarrollo de esta actividad. Acabamos de finalizar la propuesta de promoción de riego en clave 2015-2030. Implica modificaciones normativas, mecanismos de financiamiento, instrumentos de participación público-privada y beneficios fiscales. En este momento está en consideración de otros ministerios los aspectos vinculados a los mecanismos de financiamiento, de los beneficios fiscales, y hemos recibido con alegría la noticia de que el directorio del Banco de la República ha acompañado esta política y ha lanzado un programa de financiamiento con plazos muy largos y con tasas muy bajas, pero que además dependerán de la calidad de los proyectos, para apalancar esta propuesta. En la historia del Uruguay, ustedes saben que yo vengo de un sector donde se riega. Muchas veces quisimos tener esta alternativa. El Sistema Nacional de Información Agropecuaria, lo que falta construir. Un sistema de toma de decisiones al servicio del público, con interoperabilidad en la base de datos, que nos permita mejorar las decisiones y la gestión del riego, que apoye la mejora de decisiones y, en definitiva, que nos permita, insisto, agregar valor por la vía del conocimiento, del seguimiento, del monitoreo, desarrollado como bienes públicos, que nos permita presentarnos al mundo como el país que produce alimentos de élite, pero además que nos permita decirle a nuestros conciudadanos que ese crecimiento y ese desarrollo lo hacemos con un buen nivel de seguimiento y de monitoreo sobre nuestros recursos naturales. En el 22 de noviembre del 2012 terminé la charla diciendo que el conjunto de políticas apuntaban a la construcción de oportunidades para la gente, a la construcción de oportunidades para la gente de hoy y a la construcción de oportunidades para la gente del futuro. Que nuestro presente productivo no se transforme en un enemigo del futuro, y que esos niños, esa foto, no sé quién es el niño que usé ahí, 3 días después de terminar esa conferencia, mi hija mayor me avisó que estaba embarazada, y ese que está arriba del tractor se llama Iñaki Orticochea. Por ese y por todos los demás es que tenemos que construir el futuro, teniendo muy claro que no se construye el futuro abriendo la ventana al viento de cola, se construye con compromiso, con decisión, con crítica, con construcción colectiva, con compromiso político en la construcción de oportunidades para aquellos que nacen con menos oportunidades,
que este que hemos creado. Muchas gracias.